Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro podcast de comunicación al aire. Hoy hablaremos sobre el descubrimiento de nuevos defectos genéticos e inmunológicos con la COVID-19 grave, el cual es un tema de profundización, reflexión y concientización para todas y todos, contando con la cálida presencia de estos especialistas: Ariadna Ayala, María Marcillo, Melanie Yamatumbi, Brigitte Arias, Amy Santos y mi persona, Evelyn Guamán. Ahora, daremos paso a el análisis del tema que lo abrirá Brigitte Arias. Buenos días con todas. Dentro del análisis tenemos el externo, con el título "Dos estudios asocian nuevos defectos genéticos e inmunológicos con la COVID-19 grave". Dentro de la estructura se tiene que la Universidad de Rockefeller de Nueva York realizó una investigación sobre los nuevos causantes de la COVID-19. El desarrollo es la explicación de los estudios que son con mayor deficiencia en los hombres y con anticuerpos que son de tipo 1, y para la conclusión es que se debe realizar tratamientos personalizados. Dentro del interno se encuentra el narrador, que es el Servicio de Información y Noticias Científicas, dando inicio a una introducción con información acerca de que se encuentra liderada por la Universidad Rockefeller de Nueva York y el Hospital Necker Evans Melick. Apunta nuevos defectos genéticos e inmunológicos como causa de una COVID-19 grave o crítica. En concreto, se ha analizado el papel del gen tipo TLR7 y los anticuerpos contra las infecciones de tipo 1. Continuando con el análisis interno, tenemos que por otro lado se presentan problemas sobre el primer artículo, donde se establece que los pacientes con mutaciones o deficiencias en el gen TLR7 tienen más posibilidades de encontrar un diagnóstico de COVID-19 que sea grave. Especialmente esto se da en los hombres menores de 60 años, y el segundo artículo que nos presentaron es que se ha determinado que el 20% de pacientes de más de 80 años con COVID-19 grave desarrollan anticuerpos con el interferón del tipo 1. Y por último, se tiene la solución del conflicto, que se muestran en los resultados realizados que si esto se realiza en el tiempo, se podría permitir que las personas no tengan el riesgo de sufrir una infección tan grave, y también se deben desarrollar tratamientos personalizados. Wow, me parece muy interesante el análisis, chicas, que ustedes han realizado. Pues ahora abriré paso al análisis crítico que de mi parte yo he realizado sobre este tema, el cual es que este tema tratar el que tiene la mayor relevancia es que es una investigación donde se establecen que los pacientes con mutaciones o deficiencias en lo que es el gen TLR7 van a tener como más posibilidades de contraer un diagnóstico más grave de COVID-19. Recordemos que esta es una pandemia global, que este es como el escenario y el inicio de toda esta investigación. Entonces, aquí se va a hacer la pregunta que se va a responder es que ¿por qué a los hombres van a tener más riesgo de presentar un diagnóstico grave de COVID-19? Y también ¿por qué la edad es el principal factor de riesgo para padecer este virus? Aquí los participantes líderes de esta investigación, como ya se había mencionado antes, va a ser lo que es la Universidad de Estados Unidos y también lo que es el Hospital de Enfants Malades en lo que es Francia, los cuales han hecho estudios en 1,200 personas. Ahora abriremos paso también a una pequeña explicación más a fondo sobre lo que es el análisis crítico. Ya, ok. Dentro de esto nosotros tenemos que tras todas estas investigaciones realizadas se ha obtenido en los resultados que existe como una mayor susceptibilidad hacia los hombres, ¿ya? Entonces, como bien se habló del gen TLR7, ya este se encuentra en lo que es el cromosoma X, y es por ello que desempeña un papel, pues, más decisivo en los hombres, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se demostró? Esto se lo demostró en base a todas estas investigaciones que se ha realizado en 1,202 personas, de las cuales un 20 de los pacientes entre los 7 y los 71 años presentaron como todas estas deficiencias que fueron mencionadas, ¿ya? Entonces, cabe mencionar que tiene también gran importancia lo que es la edad, ¿ya? Y en todas estas investigaciones se desarrollaron como estudios en donde se determinaba que el 20% de los pacientes de más de 80 años con COVID-19 grave desarrollaban como anticuerpos contra el interferón de tipo 1, ¿ya? ¿Qué es esto? Es un grupo de 17 proteínas
que son muy cruciales para la protección de las células. Finalmente podemos llegar como a una conclusión en donde se puede mencionar que dado a la edad, el sistema inmunitario va envejeciendo y a esto se lo conoce como inmunosenescencia, ¿ya? Y es por ello que se hace como más probable que aparezcan fenómenos de autoinmunidad, por lo que al conocer los factores que influyen dentro del cuerpo, se espera como que haya más terapias dirigidas a todas estas personas, ¿ya? Finalmente, tenemos el análisis crítico y en base a este trabajo, la calidad metodológica fue muy buena debido a que tras la aplicabilidad que utilizaron, se hizo como una información muy completa. Entonces, sobre todo aquello pues que se quería dar a conocer y querían dar a conocer los autores. Además que se dieron a conocer pues tras estudios que realizaron con una cantidad considerable de personas, por lo que se puede mencionar que tras la COVID-19, contrajo consigo muchas otras consecuencias para lo que es el sistema inmunológico del ser humano. Y además la edad tiene mucha relevancia dentro de esto. Wow, muchas gracias, licenciada Melanie Yamato. A mí me pareció muy interesante el análisis crítico que acaba de realizar. Ahora vamos a abrir paso sobre los estándares intelectuales. María, no sé, ¿nos puedes compartir, por favor? Claro. En cuanto a los estándares intelectuales, encontramos estos. En cuanto a la claridad del tema, se puede explicar como un estudio que trata sobre cómo los pacientes que presentan esta mutación ya hablada antes tienen más posibilidades de contraer un diagnóstico muy grave de COVID-19 o que puede ser hasta crítico. ¿Ya? En cuanto a la exactitud, si te preguntas si esta información es verificable, como ya mencionaron antes, esta investigación fue liderada por la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, con participación de un hospital en Francia. Además, cuenta también con aportes del Hospital Universitario de Vall-d'Hebron y el Instituto de Biomédico de Valencia. Ya. Para ser más específicos con este tema, el primer estudio se realizó como ya mencionaron, con 1.202 participantes, donde el 20% de la población que estaba entre una edad de 7 y 71 años presentaron deficiencias en este gen. Igualmente, esas personas no habían presentado diagnósticos de enfermedades graves previamente. Además que ninguno de los pacientes asintomáticos o con cuadros leves presentaban esta afección. En cuanto al segundo estudio, se ha determinado que el 20% de los pacientes que tienen más de 80 años que tuvieron COVID-19 desarrollaron anticuerpos contra el interferón de tipo 1, lo que provocó que el sistema inmunitario de estos enfermos más vulnerables tengan menos capacidad de defensa frente a la infección. Para este análisis, los investigadores estudiaron muestras de sangre de 3.595 pacientes hospitalizados por COVID grave, de los cuales 623 eran pacientes graves, 1.639 pacientes con infecciones leves o asintomáticas y el 34.559 individuos que eran sanos para poder llevar una relación. Y bien, ¿cómo afecta este estudio a nosotros y a la población? Pues estos estudios podrían permitir que se identifique a las personas con riesgos de sufrir una afección grave y conocer los factores que influyen en la respuesta ante el COVID-19, lo que permitiría poder dar tratamientos más personalizados. Ya. En cuanto a la profundidad, ¿en qué medida se considera que todos los problemas del asunto? Bien, este reportaje, como ya se mencionó, tiene bases científicas y fuentes verificables. Además, da información completa sobre los estudios que se realizaron, donde el primer artículo establece cómo los pacientes con estas mutaciones, especialmente los hombres menores de 60 años que tienen más probabilidad de tener un cuadro grave, y cómo este gen se relaciona con el interferón de nivel 1, que son claves para construir una respuesta inmunitaria esencial para el COVID. Entonces, a continuación mi compañera Ami les va a explicar un poco más sobre los estándares faltantes. Muchas gracias, María. En este caso, existen otros estándares intelectuales, como es la amplitud, y esto se divide en 4 preguntas muy importantes. La primera es, ¿habrá que considerar otra perspectiva sobre este reportaje?
Considero que no, debido a que estos estudios son creados con investigación, procesos metodológicos para poder llegar a una conclusión en la que sus estudios revelan que existe mayor gravedad de COVID-19 en pacientes con errores en el gen de TLR7, especialmente en hombres menores de 60 años. Otra pregunta gran importante será, ¿habrá otra forma de examinar la situación? Considero que sí, debido a que existen personas que no creen en los estudios que revelan científicos sobre estos casos hasta que no lo pueden corroborar por ellos mismos. Es por lo que lo toman a lo ligero y mencionan que es una falacia o una mentira. Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar? Desde un punto de vista conservador, se cree que el COVID-19 no existe. Es una mentira creada por los gobiernos para hacer tener miedo a la gente y estos mismos no creen en su solución, como son las vacunas contra el virus COVID-19 y para las personas que creen en el virus COVID-19 pero no en las vacunas, aplican otras formas de tratamiento, más caseras como son el eucalipto, el té de limón con jengibre, etc. Ese es desde un punto de vista conservador. ¿Y qué habría que considerar desde un punto de vista de la sociedad? En este caso se puede considerar la gravedad de los nuevos estudios y cómo estos pueden afectar a sus seres queridos o conocidos que tienen el gen TLR7 o menores de 60 años, existiendo una preocupación por la mayoría de la sociedad, teniendo en cuenta, claro, de las que no existiría la preocupación por la no creencia de esta. Con respecto a otro ámbito intelectual sería la lógica. ¿Tendrá este reportaje lógica? Sí, debido a que los estudios científicos y basados en la realidad de acuerdo a los datos recolectados e investigados, no se puede decir que no existiría lógica, porque ya está comprobado. ¿Se desprende de lo que se dijo? No, debido a que el reportaje es de interés profesional y no se puede desprender de lo que menciona debido a que habla sobre lo nuevo descubierto sobre el virus ya conocido como COVID-19. Otro estándar intelectual que podemos mencionar es la importancia. Este es el problema más importante que hay que considerar. Considero que no es el más importante debido a que el más importante es el virus COVID-19, pero sí tiene su importancia debido a que esto afecta a la mayoría de la población de menos de 60 años y sobre todo a los que tienen el gen ya mencionado TLR7. Esta es la idea central en la que hay que enfocarse. En este caso, sí, debido a que este nuevo descubrimiento no hay que tomarlo a la ligera, debido a que el gen TLR7 tiene la capacidad de reconocer el ARN del virus y bacterias y activar el sistema inmunitario para darle respuesta. Y esto puede ocasionar el contraer un diagnóstico de COVID-19 grave. ¿Cuáles de estos datos es el más importante de este reportaje? En este caso, considero que el más importante es que el gen TLR7 se encuentra en el cromosoma X y por ello lleva más relevancia en los hombres. A su vez, este estudio presenta unas mutaciones o deficiencias de este mismo gen. Y con respecto al último ámbito sería la justicia. En este caso, ¿tengo un interés personal en este asunto o represento los puntos de vista de otros justamente? Considero que no, pero sí me es de gran importancia debido a que este estudio revela lo antes mencionado y genera preocupación, tanto para mis seres queridos y conocidos como de las personas que nos escuchan y el público al que estamos informando. Esto puedo mencionar sobre estos estándares intelectuales. Muchas gracias. Gracias, Amy, y gracias, María, por su participación. Una vez escuchado estos estándares intelectuales, nos queda mucho más claro el tema, ya que se ha hablado a profundidad. Ahora abrimos paso a las conclusiones. María Marcillo, ¿qué nos podías acotar a este tema? El análisis crítico es la forma en cómo logramos interpretar al autor y deducir su idea a través de un resumen. Podemos esclarecer nuestras dudas y aportar nuevas ideas en cuanto al tema, siempre y cuando respetemos la idea principal del texto y lo que el autor quiere y quiso expresar. Acotando otra conclusión, también este trabajo tiene como la finalidad de impartir e incentivar la lectura en nosotros como jóvenes. Este tema de reportajes de interés son útiles para mejorar nuestro análisis crítico. Con esto también se amplía nuestro léxico y la manera de pensar de manera autónoma. Quisiera saber qué piensan, chicas, sobre
la importancia que tiene este trabajo. Considero que es de gran importancia debido a que damos a conocer y comunicar ideas y resultados de nuestra investigación de una forma clara, concisa y fidedigna. A su vez, nos ayuda a expresarnos de mejor manera y aprender con más claridad lo que se está dando a conocer, como son los diferentes tipos de análisis y poder aplicarlos a diferentes tipos de textos, para así poder entender, reflexionar y sacar ideas críticas de cualquier tema. Listo, muchas gracias a todas. Este ha sido nuestro tema. Agradecemos a nuestros oyentes, sigan en sintonía con Comunicación al Aire y hasta una próxima ocasión. Gracias.